Bueno, cuando nosotros observamos los sueldos y salarios de la administración pública, existen dentro del mismo gobierno unas grandes desigualdades donde vemos funcionarios que ganan por encima de 200.000 lempiras a funcionarios que prácticamente ganan menos del salario mínimo según cifras oficiales. Es de ahí también que esta desigualdad dentro del mismo aparato gubernamental hace presión a la economía nacional y sobre todo a los asalariados, donde la diferencia entre lo público y lo privado prácticamente es una brecha enorme y para alcanzar cierto nivel de ingresos por encima de los 50.000 a 70.000 lempiras en la empresa privada debe tener grandes capacidades y gran recorrido y también nivel académico muy alto. Sin embargo, en lo público es más la asignación de estos puestos por compadrazgo, por afiliación partidaria. Y es entonces que prácticamente estos excesivos sueldos que tiene la administración gubernamental hace que la brecha salarial en Honduras también vaya aumentando la desigualdad en Honduras. ¿Y qué se puede hacer para mantener el control de esta masa salarial, de este descontrol, de esta desigualdad, por así decirlo? Bueno, en primer lugar es ya que no existe una política salarial y que también va incluido la meritocracia, es decir, que se le asignen sueldos y salarios con respecto a su capacidad o a su nivel académico y a su recorrido, lo que necesitamos en Honduras es eso, que el servicio civil y sobre todo los que no están acogidos, los consultores, uno ve consultores que ganan por encima de 100.000 lempiras, estamos hablando de ejecutivos, ministros, y es entonces que encaminar a una política salarial, sobre todo bajo el contexto de país, que es un país con 68% de pobreza, que más del 65% de los asalariados de Honduras reciben por debajo de un salario mínimo, es decir, por debajo de los 8.900 que está establecida la ley del salario mínimo para el 2018, eso es lo que se debe de buscar coherencia entre también la eficiencia del gasto y esa que nos mencionan siempre de que hay ahorro, de que hay manejo de los recursos y coherencia con el contexto del país. No puede ser que los funcionarios ganen como si estuvieran en Europa, siendo un país el más pobre de Latinoamérica. Está el caso pues del presidente mexicano Obrador, ¿no? Que redujo el gasto público de los funcionarios. ¿Esta política salarial podría beneficiar de alguna manera al país? ¿Habría un equilibrio si se implementara esta misma medida? Bueno, aquí lo que falta dentro del aparato gubernamental es conciencia de que no pueden tener esos excesivos, prácticamente vulgares sueldos hacia una economía pobre como es la hondureña. Y claro, pueden existir un sinnúmero de medidas como la meritocracia, ganar un sueldo conforme a sus capacidades y nivel académico, puede ser también por puesto o por otro tipo de acciones que realice el funcionario. Sin embargo, lo que no existe es voluntad de ponerle un alto a esos sueldos, porque también recordemos que los puestos de mayor salario son como ese botín que obtuvo el partido de gobierno, el que ganó las elecciones y que le asigna a sus amigos, le asignan a los cabezas de movimientos, sus cabezas de publicidad, y eso es lo que prácticamente se ve, y por eso también cuando llegan a estos puestos vemos que los mismos funcionarios se auto incrementan los salarios a discrecionalidad en las instituciones públicas, sin ningún control de parte de la Secretaría de Finanzas, y eso es lo que realmente nosotros observamos, pero el asunto es que no existe ni voluntad, ni conciencia, ni tampoco un tipo de control a través de estos sueldos y salarios. Bueno, usted mencionó sobre las capacidades, ¿no? Se debe dar un salario conforme a las capacidades. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Legislativo tienen un salario más alto que incluso que el del presidente. Es ahí donde uno piensa, ellos tienen más capacidad, trabajan más que el presidente.
Bueno, me imagino que aquí debería de verse reflejado también el accionar de las instituciones que está haciendo un poder ejecutivo, que está haciendo un poder legislativo, que hace un poder judicial y uno no podría creer que el presidente de la República gane menos que los otros dos poderes del Estado. Aquí debe de haber una plancha prácticamente para que los tres poderes del Estado ganen lo mismo. Y el asunto también no solo es el sueldo y salario, sino todas las prebendas que tienen. Nos podríamos confundir que su salario nominal es una cantidad, pero cuando observamos la parte de viáticos, observamos otro tipo de prebendas que tienen, podría hasta triplicar el mismo sueldo y aparte de todo lo que se viene dando también con la corrupción, que hace que las coimas y otro tipo de asuntos vayan engordando la bolsa izquierda. Técnicos en finanzas reconocen que va a ser imposible reducir la masa salarial, ¿es cierto? Es imposible que se reduzca. Bueno, no es imposible si existe la voluntad y sobre todo el compromiso de tratar de amortiguar este incremento año con año que tiene el presupuesto general de la República y a pesar de los señalamientos del mismo Fondo Monetario Internacional, de la cooperación, de los organismos internacionales como los nacionales, así como el FOSDE, de no tener una masa salarial tan elevada que absorba más del 30% del presupuesto, de los ingresos tributarios, es decir, en los ingresos tributarios pueden alcanzar hasta el 60-70%. ¿Qué quiero decir? Que hay alrededor para servicios personales más de 60.000 millones de lempiras en el 2018 y si se va a incrementar va a seguir absorbiendo una gran cantidad de recursos y por ende nunca van a querer bajar los impuestos, nunca van a querer bajar el ritmo de endeudamiento, nunca van a querer bajar el nivel también de socar más al pueblo hondureño y eso es prácticamente lógico ya que mantienen un nivel burocrático tan alto y obeso que también hay un problema de eficiencia de ese gasto. Mientras más gente tenga, usted tiene que hacer más trámites, más pasos para los trámites y esto también va ligado a la competitividad del país, donde ha sido señalado también por índices internacionales como el índice mundial de competitividad, el Doing Business del Banco Mundial, que Honduras es de los países que tiene más pasos para hacer un trámite, entonces ocupa más tiempo y por ende es de mayor costo. El gobierno utiliza, por ejemplo, el programa 2020 para captar capital fresco, porque no tiene de dónde. Bueno, el asunto aquí es que el nivel de inversión que tiene Honduras es tan bajo que no ha podido dinamizar la economía y el empresariado nacional está realmente tímido por todo el contexto sociopolítico que se está dando e invertir en Honduras realmente es casi un milagro y sobre todo una osadía para los empresarios debido a lo que se está suscitando. Nosotros vemos que por eso también se ha proliferado el sector informal, porque es donde también encuentra cierta capacidad de algunos ingresos, pero prácticamente solo es de subsistencia. Entonces, la inversión formal que se está obteniendo en Honduras es muy mínimo y las mismas cifras oficiales lo dicen que, por ejemplo, para la inversión extranjera directa ni siquiera superamos el 1.300.000 millones de dólares. Entonces, al final lo que estamos hablando es que nos ha pasado factura todo lo que se ha venido dando de la corrupción, de señalamientos, del narcotráfico, de esta clase política, del no diálogo, de todo lo que estamos, pobreza, desigualdades, que no nos hace atractivos ni siquiera para los nacionales.